El kilómetro 187. Me llamo Gilberto Valdés y desde 2019 manejo el autobús de la línea regional que conecta Oaxaca con la frontera de Veracruz por la vieja carretera 175, esa que serpentea entre cerros cubiertos de niebla y pueblos demasiado pequeños para figurar en el mapa. Quienes conducimos de noche lo hacemos porque la ruta se vuelve más rápida cuando las curvas están vacías, pero también porque el silencio del asfalto tiene un ritmo hipnótico que termina volviéndose parte del cuerpo. Uno aprende a respirar al compás de los reflectores y a medir la distancia por el zumbido del motor, como si el camión fuera un animal que bosteza en la oscuridad. Aquel 3 de noviembre de 2021 salí de la central de Abasto a las 19:45 con 17 pasajeros contados. Verifiqué 2 veces las listas, sellé la bodega, activé el GPS y me encomendé a San Cristóbal, santo que siempre cuelga del tablero aunque nadie recuerde ya ponerle flores. Las primeras 2 horas resultaron tranquilas, un atardecer violeta que se desmayó detrás de los cerros y la típica llovizna que resbala por los parabrisas sin comprometer la visibilidad. Apagué el sistema de música ambiental porque el eco de los instrumentos me ponía nervioso. Preferí dejar que el motor dialogara con los truenos lejanos. Habíamos cruzado Ayutla cuando la frecuencia de emergencias empezó a crepitar con insistencia. La voz del operador reportaba un accidente a la altura del kilómetro 187, un coche compacto volcado, posible fuga de combustible, tránsito detenido en ambos sentidos. Frené poco a poco, accioné las intermitentes y noté que los pasajeros dormitaban atados a sus cinturones, tal como indica el manual. Solo la señora de la 104 levantó la vista, preguntándome con señas lo que ocurría. Le respondí con un gesto calmado y apunté al camino bloqueado. Cuando por fin detuve la unidad, los reflectores de la policía estatal iluminaban restos de vidrio y plástico dispersos por la cinta asfáltica. Entre los uniformados se movían paramédicos con chalecos fluorescentes, pero algo me erizó la nuca. En el carril contrario, sobre la línea discontinua, yacía una figura tapada apenas con una manta térmica que el viento intentaba alzar. No soy ajeno a la muerte, la carretera la ofrece como recuerdo constante, aún así me mantuve aferrado al volante con los dedos entumidos. Pasaron 15 minutos. El auto destrozado fue enganchado a una grúa, los oficiales retiraron conos y la fila comenzó a reanudar la marcha. Engrané primera y solté embrague. En ese instante, sentí que alguien golpeaba la puerta de acceso. Pensé que era el inspector, pero al abrir vi a un hombre empapado, la ropa rota, cubierto de lodo rojizo. Su cara era huesuda, ojos hinchados como si hubiera llorado tanto que la piel ya no pudiera sostener las lágrimas. Levantó la mano con una súplica silenciosa. Sabía que el reglamento prohíbe subir gente fuera de las terminales, más aún en un punto de siniestro, pero la patrulla que precedía mi autobús avanzaba ya y nadie parecía notar al sujeto. Sentí una punzada de compasión, o quizá culpa, y le hice un breve gesto para que subiera. Se acomodó en el asiento 37, última fila del lado izquierdo, justo debajo de la cámara interior. No emitió saludo, se abrazó las rodillas, inclinó la cabeza, y comenzó a sollozar con una cadencia que me heló la espalda. Reanudé el trayecto. A través del espejo retrovisor interno lo observaba, no se limpiaba el rostro, simplemente dejaba que el llanto le resbalara por la barbilla. Los demás continuaban dormidos, excepto la señora de la 104, que me escrutaba como queriendo confirmar si aquel lamento era real o si formaba parte de alguna pesadilla compartida. Para darle tranquilidad, activé de nuevo la música, bajita, una balada ranchera. El llorar se mezcló con la guitarra hasta volverse un gruñido disonante que produjo vértigo. Después del puente Piedra del Agua la lluvia arreció. Las gotas golpeaban el parabrisas como miles de uñas y las luces del tablero parpadeaban por la humedad. Fue entonces que el llanto se transformó en un sonido más agudo, casi un chillido infantil. Bajé el volumen y giré levemente la cabeza. El hombre alzó la vista, su boca abierta temblaba igual que su cuerpo. No pedí explicación. Preferí concentrarme en mantener la unidad recta en la curva de la barranca de Tezontle, punto que ha cobrado vidas suficientes como para figurar en los rezos de todo conductor. 5 kilómetros más adelante ocurrió la primera anomalía tangible.
El GPS dejó de marcar ubicación y los faros iluminaron una desviación que no recordaba, una brecha angosta con señalética borrosa apuntando hacia un viejo paradero llamado El Suspiro. No figuraba en mis hojas de ruta, y sin embargo la flecha reflectante parecía convidar al autobús como si la carretera hubiese cambiado de forma para recibirnos. De la 137 se elevó un murmullo ronco, allí. No supe si lo escuché con los oídos o con los huesos, pero percibí la palabra con claridad. Giré levemente el volante, hipnotizado, y sentí que mis propios movimientos no me pertenecían. El camino de terracería se tragó la luz de los faros, polvo mezclado con lluvia formaba un vapor terroso. Avancé despacio hasta que distinguí un edificio ruinoso, antiguo descanso de camiones clausurado desde los 90 según me enteraría después. Frené. Los frenos rechinaron como si protestaran. Sin apagar el motor me levanté a preguntar si alguien necesitaba bajar a los sanitarios, práctica normal para romper la tensión. La señora de la 104 negó con la cabeza sin separar los labios. Un joven estudiante se removió somnoliento. El resto siguió en su letargo. Miré hacia la fila del fondo, el asiento 37 estaba vacío. Tuve un vuelco en el estómago. Me acerqué pasillo adentro, alumbrando con la linterna que siempre cargo en el cinturón. El suelo mostraba huellas frescas de tierra y charcos. La puerta trasera, destinada solo a emergencias, tenía la barra de seguridad bajada. Jamás la había accionado. Toqué la superficie metálica, estaba tan helada que me entumeció la palma. Salí al exterior. El aguacero caía retorcido por el viento y los árboles alrededor crujían con un lamento similar al que había escuchado dentro. A unos metros distinguí la figura del hombre, arrodillado ante una cruz de carretera, esas improvisadas con tubería y cinta reflectante, donde la gente deja veladoras para los muertos anónimos. Me acerqué luchando contra el barro, él sostuvo mi mirada con un rictus que mezclaba súplica y rabia. Sus labios se movieron sin emitir voz. En la base de la cruz, una veladora recién encendida protegía su llama bajo un frasco de cristal. La etiqueta marcaba la fecha 3 de noviembre de 2021. Entendí de golpe que la cruz no era vieja, la acababan de plantar aquella misma noche. Retrocedí. Él se irguió, dio un paso hacia mí. Sus ropas chorreaban agua y sangre oscura que no parecía diluirse. Sentí el suelo inclinarse, un mareo tan intenso que creí que el mundo giraba bajo su voluntad. El hombre estiró la mano, palma abierta, dedos deformes. En su muñeca pendía una pulsera hospitalaria manchada de óxido. Logré leer el nombre, Gerardo V. Un relámpago iluminó el letrero destrozado del paradero, faltaban letras, pero aún podía descifrarse, Vado Viernes. Di media vuelta y corrí al autobús. Cada paso se hundía como si el lodo quisiera tragarme. Cuando subí, la señora de la 104 gritó al verme empapado, fue la única palabra que resonó en toda la noche. Encendí el motor a ciegas y giré el volante para incorporarme de nuevo a la carretera principal. Maniobré sin mirar el retrovisor por terror a descubrir que él me seguía. Solo tras avanzar 10 kilómetros me atreví a detenerme en la gasolinera de San Lucas. Llamé al supervisor de la línea y reporté un incidente médico para justificar el retraso, evitando cualquier mención sobrenatural que pudiera comprometerme. Mientras llenaban el tanque, revisé la cámara interior. El circuito había registrado perfectamente a los pasajeros que subieron en la terminal, pero ninguna imagen mostraba al hombre de la 137. En lugar de su silueta, el video presentaba un parpadeo gris cada vez que su ubicación debería aparecer, un hueco electrónico que latía como corazón apagado. El resto del viaje transcurrió sin novedad visible, pero el silencio ya no era amigo, era una campana hueca que resonaba en mi cráneo con cada kilómetro. Llegué a Acayucan a las 4:10. Entregué la unidad, firmé bitácora y pedí el reporte de kilometraje. Al revisarlo noté que, inexplicablemente, marcaba 7 kilómetros extra, margen que no correspondía a ninguna desviación oficial. Apunté la anomalía, aunque supe que jamás la explicarían. Durante la semana siguiente busqué noticias sobre aquel accidente en periódicos locales. Hallé una nota breve, vehículo compacto volcado, un fallecido identificado como Gerardo V.
32 años, originario de Ayutla, viajaba rumbo a Veracruz para reconciliarse con su esposa después de una pelea. Se salió de la cinta asfáltica al perder el control bajo la lluvia. En la misma noticia aparecía una foto borrosa de la escena, el cuerpo cubierto con manta térmica, la camisa rota, rostro abollado por el impacto. En su mano izquierda, captada por el destello de la cámara, podía verse la pulsera hospitalaria que yo había leído. Desde entonces, cada vez que manejo de noche y atravieso el kilómetro 187, reduzco la velocidad, bajo el volumen del motor eléctrico de limpiaparabrisas para escuchar mejor. Algunos colegas dicen que allí se oyen lamentos sobre el rugido del viento, un llanto que parece arrastrarse entre los árboles. Yo no discuto ni confirmo, solo mantengo las luces altas y los ojos fijos en la línea continua, tratando de no parpadear. He comprendido que la carretera no es solo asfalto y gravilla, es un corredor donde los vivos y los muertos comparten destinos, donde el tiempo se pliega y el dolor encuentra atajos para manifestarse. Lo sé porque, a veces, en las madrugadas nubladas, el asiento 37 aparece húmedo, como si alguien acabara de ocuparlo. Y en el cristal posterior quedan marcadas gotitas que escurren hacia abajo, aun cuando dentro del autobús no ha llovido jamás. En esos instantes, ajusto el espejo central y juro que, por el rabillo del ojo, distingo una figura encorvada que abraza sus rodillas y me observa con ojos hinchados, silenciosos, esperando que yo vuelva a detenerme. Pero continúo. Sé que no debo abrir la puerta. Aprendí que hay pasajeros que solo necesitan que uno mantenga la marcha para seguir llorando en paz dentro de la noche interminable. El turismo de horror. Me llamo Víctor Mora y llevo más de 20 años detrás de un volante de turismo. He visto volcaduras, asaltos y tormentas que parecían partir el asfalto, pero hay una noche que todavía me hace pisar el freno cuando el reloj marca la 1 de la madrugada. Sucedió en mayo de 2014 en la carretera federal 135D, el tramo que conecta Puebla con la Sierra Mixteca de Oaxaca. Habíamos sido contratados por la Universidad Tecnológica de Tehuacán para llevar a 28 alumnos y 2 profesores a una feria de innovación. Les gustaba viajar de noche para ahorrar hotel y ganar el día siguiente, y a mí me convenía porque el tráfico pesado se diluye cuando todo el mundo duerme. Salimos a las 22:15 entre bromas, mochilas y cajas de cartón llenas de prototipos. Las primeras 2 horas transcurrieron con música apenas audible, luz tenue en el pasillo y el zumbido regular del motor Cummins que yo conozco como el pulso de mi propio cuerpo. Pasando el entronque a Cañada Morelos, la carretera se retuerce entre cerros de caliza y pinos negros. Allí arriba el aire huele a humedad rancia y resina, y la niebla se forma sin aviso, levantándose como humo de fosa recién abierta. A las 0:58, lo recuerdo porque iba viendo el cronómetro para calcular el siguiente descanso, sentí un latigazo seco debajo del piso, a la altura del eje trasero. El volante me brincó en las manos, los focos del tablero relampaguearon. Frené con cuidado, señalé orilla y me detuve sobre la estrecha berma. Al bajar confirmé lo inevitable, la llanta exterior derecha estaba reventada, cortada como si hubiese pasado sobre acero dentado. No había más luz que la de mis faros y un cuarto creciente apenas visible, la niebla arrancaba halos alrededor de cada destello. El profesor Ruelas, grandote y voluntarioso, bajó conmigo para ayudar a aflojar pernos. El otro docente se quedó dentro, pidiéndoles a los muchachos que aguardaran sentados. Mientras sacábamos el gato hidráulico, algo llamó mi atención, un coro infantil, susurros afinados con la cadencia de una canción de cuna antigua, llegaba desde el barranco opuesto. Levanté la cabeza, la neblina formaba columnas que subían y se deshacían, pero detrás había sombras pequeñas, alineadas, avanzando en silencio. Conté 7 al principio, luego 9, todas de la estatura de niños de primaria, tomados de la mano en perfecta hilera, vestidos con ropas que parecían uniformes de concierto, camisas claras, suéteres oscuros, faldas largas para las niñas. No caminaban, se deslizaban, y cada vez que una ráfaga me mostraba sus caras veía ojos sin iris, blanco puro, como huevos de víbora rotos. Le advertí a Ruelas con un gruñido, pero el vecino clac-clac de la llave de cruceta tapó mis primeras palabras. Cuando por fin me oyó y siguió mi mirada, el profesor soltó la barra,
el metal repicó en el pavimento y las cabezas fantasmales se giraron al unísono hacia nosotros, como si el ruido fuese una orden. Sentí un pinchazo bajo la piel, un frío que me trepó desde las botas. Quise encender otra vez la luz estroboscópica del chaleco, pero mi mano temblaba tanto que apenas encontraba el botón. Dentro del autobús, algunos estudiantes seguían despiertos mirando series. Los más cercanos a las ventanillas empezaron a golpear el vidrio para llamar la atención del resto. Vi telefonitos levantarse como luciérnagas, grabando. A través del parabrisas escuché un grito ahogado. El profesor Lindaño, un tipo tranquilo, canoso, corrió al pasillo, tropezó y golpeó la puerta, rogándonos que subiéramos. Mientras tanto yo forcejeaba con el neumático, decidido a mantener la cabeza ocupada para no ceder al pánico. La hilera de niños fantasmas había llegado ya al borde del camino. Seguían cantando sin abrir la boca, la melodía salía de sus pechos como viento por flauta rota, y a cada compás la temperatura bajaba 1 grado. En aquella fracción de segundo recordé algo que un despachador de gasolina me había contado 6 meses atrás. En 1992 un autobús escolar con un coro infantil de la colonia Gabriel Pastor se despeñó por ese barranco durante un deslave, justo en el kilómetro 217. Rescataron cuerpos contados, los demás quedaron atrapados en el alud. Hubo misas, promesas de ampliar la vía y leyendas que corrieron de peaje en peaje. Algunos decían que los espíritus seguían ensayando su última canción y hacían que los conductores reventaran neumáticos o sufrieran fallas eléctricas para obligarlos a detenerse. Otros aseguraban que bastaba con no mirarlos a los ojos. Yo, que siempre fui escéptico, descubrí esa noche lo corta que es la distancia entre duda y certeza. Los niños abandonaron la hilera y se dispersaron alrededor del camión, rozando la carrocería con las yemas como quien palpa un ataúd recién barnizado. Cada huella dejaba una mancha oscura, húmeda, que desaparecía enseguida tragada por el frío. El canto se tornó un murmullo grave, sin métrica, y la niebla empezó a colarse al interior por las salidas de aire acondicionado que yo había apagado media hora antes. Oí jadeos, sollozos contenidos, la voz de alguien que rezaba. No quise usar el claxon, sentía que cualquier estridencia podía desatar algo peor. Me limité a darle vueltas al birlo final. Entonces una de las figuras se deslizó hasta quedar a 30 centímetros de mí. No podía verle la boca, pero un vapor acre salía de la forma donde debía estar, el olor de papel quemado y azúcar rancia. Yo sostenía la cruceta como crucifijo improvisado. Quedamos inmóviles, hombre y espectro, hasta que se oyó chac chac, la llanta nueva había encajado. Ruela saltó al estribo del primer brinco. Yo subí tras él, cerré la puerta y giré la llave de ignición. Las luces interiores palidecieron, el tablero chisporroteó y todo se apagó. Un suspiro colectivo llenó la cabina. Fuera, los niños ya no cantaban, sus cabezas se asomaban por los cristales, los globos oculares pegados al vidrio, y podían verse venitas oscuras latiendo donde el blanco debería ser plácido. Empuñé el arranque 1, 2, 3 veces, apenas un clic. En la quinta intentona el motor tosió, sacudió el chasis y murió otra vez. Entrechocaban dientes a mi alrededor, de frío o de miedo, no sé, y la neblina interior me impedía distinguir el retrovisor. La sexta vez giré la llave mientras soltaba el freno de estacionamiento. Sentí al autobús deslizarse milímetro a milímetro pendiente abajo, las figuras retrocedieron un paso, alineadas ahora contra las luces de posición. Un golpe seco en la puerta de servicio me hizo girar, 2 manos diminutas, uñas azuladas, trataban de forzar la cerradura exterior. La cuesta nos arrastró 10 metros. El motor, aún en inercia, tomó una bocanada y despertó con un rugido áspero, como si respirara a través de agua. Apreté embrague, metí segunda y dejé que la gravedad hiciera su trabajo. El velocímetro trepó a 40. Los niños se quedaron atrás, fundiéndose en la bruma, salvo uno que corría al costado, flotando más que pisando, brazo extendido, dedos engarfiados. Cuando cruzamos el letrero oxidado que anunciaba fin de zona de deslaves KM 217, la figura se deshizo en polvo negro absorbido por la noche. No aflojé el acelerador hasta llegar a la caseta de Cuacnopalan, 7 kilómetros adelante. Bajo la cruel fluorescencia del cobertizo,
Bajé tambaleante mientras el personal de Capufe salía a ver qué me pasaba, pero bastó que vieran la cara de nuestros pasajeros para dejar sus preguntas para después. Nos permitieron estacionarnos junto a los sanitarios y esperaron a que todos bajaran a estirar las piernas. Nadie hablaba, algunos estudiantes vomitaban en los maceteros, otros lloraban en silencio. Ruelas encendió un cigarrillo tras otro, el profesor Lindaño sonreía con la mandíbula rígida, como quien acaba de escapar a un fusilamiento. Un supervisor de la caseta, viejo y barrigón, se acercó con un termo de café. Le conté lo justo, neumático reventado, canto extraño, sombras de niños que casi nos cercan. Balanceó la cabeza como quien oye una canción repetida y dijo, no son sombras, joven, son los del coro. A veces hasta se suben, pero si el motor no prende, usted no vuelve a ver la luz. Antes de que pudiera preguntarle más, un operador de patrulla federal se nos plantó enfrente, había revisado el costado del autobús y encontró marcas sucias, grasientas, con formas de manos pequeñas y 8 líneas verticales más largas. Como rasguños de algo que mide el tiempo en arañazos. Terminé la ruta, pero regresamos a Puebla al amanecer por la autopista Cuota, evitando por completo el tramo de la sierra. El seguro cubrió la llanta, pero nadie de la compañía supo explicar por qué el neumático presentaba cortes concéntricos internos, como si se hubiese desgarrado desde la cámara hacia afuera. 2 semanas después pedí cambio de ruta, ya no conduzco de noche en montaña abierta. A veces, sin embargo, el cuerpo recuerda lo que la razón intenta olvidar. Justo antes del sueño, mi oído repara en un susurro coral, voces infantiles que se filtran por el ventilador de la recámara. Abro los ojos y veo el reloj marcando 0:58, siempre la misma hora. Juro que un frío de neblina se cuela entre la puerta y el piso, y aunque sé que estoy en casa, mi garganta vuelve a oler a papel quemado y azúcar rancia. Es entonces cuando cierro los puños y repito en voz baja, no pararemos, no abriremos, no miraremos de frente. Repito hasta que amanece, esperando que la próxima noche esas voces se olviden de mí, que busquen otra llanta que reventar, otro conductor que no crea, otro autobús que detener a la orilla del kilómetro 217. Golpes en la oscuridad. No sé en qué momento un oficio tan rutinario como manejar un autobús turístico terminó consumiendo mis horas de sueño. Me llamo Raúl Méndez y durante más de 15 años recorrí la ruta desértica que une Hermosillo, Sonora, con Ciudad Chihuahua por la Federal 16, una cinta de asfalto que por la noche luce interminable y hostil. Yo creía conocer cada curva de memoria, cada letrero oxidado, cada caseta donde los perros flacos merodean en busca de restos. Pero la madrugada del 8 de septiembre de 2019 me demostró que el camino guarda secretos para los que viajan con los ojos muy abiertos. Aquella noche regresábamos sin pasajeros. Solo veníamos Oscar, el segundo conductor, y yo. Hacía una semana la empresa nos había asignado un irizar de 2 ejes, recién salido del taller, con llantas nuevas y un interior que aún olía a plástico. La gerencia juraba que el vehículo no debía presentar ruidos extraños, pero desde la primera hora en carretera algo no se sentía bien. El motor sonaba parejo, el tablero no anunciaba fallas, sin embargo, un zumbido grave se filtraba desde la parte baja de la carrocería, como si lleváramos una rueda desbalanceada. Cada tanto, un ligero golpe metálico retumbaba bajo nuestros pies y la vibración subía por la columna de dirección. Oscar pensó que quizá alguna herramienta había quedado suelta en el maletero durante la revisión y prometió checarlo en la siguiente parada. Después de Nuri, la carretera se vuelve una línea de asfalto solitaria. Las luces de los ranchos quedan a kilómetros y el desierto se entinta de negro. Dejé que el control de crucero mantuviera la velocidad y afiné el oído, y se escucharon golpes en seco. El golpeteo era rítmico, casi respiraba. Oscar alzó una ceja, no hacía falta hablar para entender que aquello no era un gato hidráulico moviéndose de lado a lado. Encendí la luz tenue de cabina y ambos nos giramos para ver el pasillo vacío, solo el vaivén de los respaldos. Nada más. Llegamos a la gasolinera de Yécora cerca de la 1 de la mañana. Detuve el autobús junto a los surtidores y bajé a pedir café. El despachador, un muchacho somnoliento, estiró el cuello para mirar la unidad. ¿Vienen solos?
Preguntó con un susurro. Solo nosotros dos, respondí, removiendo el azúcar. ¿Por qué? El chico palideció un instante y esquivó la mirada. A veces se sube gente en la sierra, contestó. Morros que intentan colarse en los portaequipajes para llegar a la capital. No le di importancia. Subí de nuevo y Óscar aprovechó para abrir el primer compartimiento inferior. Colocó un pie en el estribo, giró la llave de las compuertas y los cilindros neumáticos expulsaron aire caliente. Cuando la tapa basculó, un olor rancio golpeó nuestras narices, una mezcla de grasa quemada y sudor añejo, como la ropa húmeda guardada demasiado tiempo. El interior estaba vacío, impecable incluso, con el piso metálico recién lavado. Óscar soltó un chiflido incómodo. No hay nada, Raúl. Pero huele a viejo. Cerró. Ya no escuchamos golpes, así que continuamos. A las 3:20 la noche se apretó todavía más. No había luna, solo un cielo sin estrellas. El reflector del tablero iluminaba mis manos y mis nudillos se veían casi blancos en el volante. Sin aviso, 3 golpes secos resonaron justo debajo de mis pies, tan fuertes que los pedales vibraron. Pisé embrague y freno al mismo tiempo, todo el marco frontal chirrió. Óscar se incorporó. Fue justo aquí, dijo, clavando el dedo en el piso. Antes de que pudiera responder, el sistema de aire acondicionado se apagó por completo y la cabina quedó en un silencio espeso. No era solo la ausencia del motor del clima, era un silencio total, un vacío auditivo que me zumbó en los oídos como un colapso de presión. Nadie que conduzca de noche quiere quedarse sin ruido de fondo, uno siente que el cerebro se detiene junto con los ventiladores. Encendí la luz principal del pasillo. Por un segundo creí ver algo moverse al fondo, junto a la última fila de asientos. Un destello, un reflejo, tal vez la propia luz rebotando en el cristal trasero, pero juro que una silueta delgada se dobló sobre sí misma y desapareció. Parpadeé, no volví a verla. Óscar insistió en ir a la parte trasera. Tomó el extintor corto, se escabulló pasillo abajo y regresó en menos de un minuto, temblando. Raúl, hay huellas de manos en la ventana. Por dentro. Como si alguien hubiera empujado el vidrio. Decidí detenernos de nuevo, esta vez en plena carretera. Encendí las luces de emergencia y rodé hasta el arcén. Salimos con las lámparas frontales y revisamos cada escotilla. Nada. Pero el olor rancio había vuelto, más denso, impregnando la carrocería como si emanara del metal. Fue entonces cuando escuché una tos sorda provenir de algún lugar bajo el chasis, no un fallo del aire, sino la clara expiración de un pecho congestionado. Óscar me miró con ojos desorbitados. No teníamos cobertura para llamar al supervisor. Solo quedaba continuar y llegar cuanto antes al paradero de la Junta, donde hay señal y guardia. Sin embargo, los kilómetros siguientes se transformaron en un descenso al absurdo. Primero, el velocímetro comenzó a fluctuar, subiendo y bajando 15 kilómetros por hora aun cuando no tocaba el acelerador. Luego, el panel de anuncios para los pasajeros se encendió solo, proyectando en la pantalla negra la palabra ocupado en rojo intermitente. Ese letrero solo aparece cuando alguna puerta está abierta en marcha. Verlo encendido con todas las compuertas cerradas me heló la piel. Óscar se negó a dormir. Se sentó detrás de mí, en el primer asiento, con los brazos cruzados. Cada cierto tiempo miraba el techo. Me di cuenta de que lo hacía porque escuchaba pasos allá arriba, pasos suaves que recorren el pasillo tratando de no hacer crujir nada. Yo también los oí poco después, un repiqueteo leve, como si alguien descalzo se moviera despacio, calculando cada pisada. Imaginé a un pasajero colado, pero no había donde esconderse. Habríamos visto su silueta desde el espejo retrovisor interior. Miré el espejo varias veces, los asientos vacíos, el pasillo limpio, excepto porque el tercer asiento del lado derecho tenía el descansa-cabeza hundido hacia adelante, como si alguien se inclinara para mirar el pasillo. Recordé al despachador preguntando si veníamos solos y recordé historias de coyotes que suben a migrantes por la frontera de Sonora. A veces los convencen de viajar gratis en el maletero con tal de evitar filtros. Cuando llegamos a Chihuahua, cuentan,
Algunos salen casi sin aire, otros no salen nunca. Pensé en ello y me estrujó el estómago. El tramo final antes de la junta es curvo y desciende entre montes. Al entrar en la primera curva, algo golpeó el techo con tanta fuerza que los focos fluorescentes parpadearon. Luego vino un chillido, algo entre grito infantil y lamento de animal herido, largo y húmedo, que se prolongó hasta que terminé la curva. Óscar apretó los puños contra la boca. Mi instinto de conductor me rogaba detener la unidad, pero sabía que si me quedaba varado en ese sitio estábamos perdidos. No había cobertura y el miedo es un incendio que se propaga mejor en espacios cerrados. Pasamos la entrada del Parque Nacional Cascada de Basaseachi y divisamos, por fin, las luces del paradero. Aflojé la marcha y entré despacio en la explanada semi-iluminada. El encargado de guardia, un tarahumara mayor, salió con una lámpara. Ni bien detuve el motor, los golpes regresaron, un martilleo rabioso en la zona media del piso, ahora acompañados por un jadeo evidente, como si alguien diera cabezazos contra la carrocería. Bajamos. El viejo guardia pasó su lámpara bajo el chasis. Preguntó si traíamos algo. Le contamos todo a medias, con vergüenza y sin aliento. Él nos estudió con escepticismo, pero abrió la compuerta central del maletero. La tapa se levantó apenas 15 centímetros y se atoró, como si algo pesara contra el mecanismo. Entre los tres tiramos. Cuando por fin liberamos la tapa, una bocanada de aire glacial nos azotó la cara, cargada de un olor a metal oxidado y salmuera. Al enfocar con la lámpara, observamos gotas oscuras salpicadas por las paredes, extendiéndose en vetas hasta el piso. Óscar tocó una, era espesa y pegajosa. Su pulgar quedó manchado de un líquido amarronado que olía a sangre descompuesta. El guardia retrocedió, persignándose. Nos ordenó cerrar y no volver a abrir. Ni siquiera quiso reportarlo, dijo que en la sierra habitan cosas que uno no debe retar. Dormimos en la sala de conductores, con la puerta trancada. A las 5, la empresa envió una grúa. Subieron el autobús y lo llevaron de vuelta a Hermosillo para revisarlo. Nunca supe el diagnóstico oficial. La unidad desapareció de la lista de flota. A la semana siguiente nos asignaron otro vehículo sin explicaciones. Hice mi propia investigación a través de un exmecánico de la base. Él me contó que, meses antes de que me entregaran aquel irizar, la Guardia Nacional interceptó a un grupo que traficaba personas. Hallaron un autobús idéntico abandonado en un camino rural cerca de Opodepe. Dentro, el motor estaba intacto, el tanque lleno, pero había restos humanos en el maletero, 2 muchachos provenientes de Centroamérica, encerrados para cruzar retenes nocturnos. Murieron asfixiados cuando los conductores los abandonaron tras divisar un operativo. La empresa obtuvo esa unidad en una subasta después de la investigación, la repintó y la regresó a ruta sin avisar a nadie. Entendí entonces por qué el olor no venía de algo mecánico, sino de un recuerdo impregnado en el metal. Comprendí por qué los golpes emergían cuando la carretera quedaba vacía, por qué las voces, que nosotros confundimos con zumbidos, rogaban cada noche detenernos y abrir la compuerta. Tal vez los muchachos no buscaron venganza, querían aire, querían que alguien los viera. Esa revelación me obligó a renunciar. Nunca más manejé de noche. Todavía hoy, cuando el insomnio me vence, escucho en la memoria aquel golpe en seco que trepaba del piso al volante y me pregunto cuántos viajeros han trasladado fantasmas sin darse cuenta. Las empresas cambian los logotipos, cambian los asientos, vuelven a pintar la carrocería, pero el acero conserva los últimos alientos que se ahogan en su vientre. Hay colegas que aún cruzan la sierra y hablan de un autobús fantasma que circula sin placas, con luces interiores encendidas y pasillo vacío. Dicen que al rebasarlo se escucha un martilleo contra la carrocería y, si uno presta atención, percibe a alguien golpeando desde adentro, pidiendo abrir. Yo he decidido no comprobarlo. Entendí, demasiado tarde, que algunas rutas no llevan pasajeros, transportan historias sin tumba que viajan de un estado a otro, esperando a un conductor incauto que detenga el motor y les regale un poco de atención. Si alguna vez oyes golpes debajo de tu asiento en la madrugada, no pienses que es la llanta. No ignores el golpeteo como ignoré aquel susurro en la gasolinera.
Y si aún así te atreves a abrir la compuerta, prepárate para cargar con el peso de lo que encuentres, porque hay ruidos que no provienen de este mundo, sino del remordimiento de quienes fueron olvidados en la caja metálica de un autobús que jamás debió volver a la carretera. Presa del camino. Nunca pensé que una ruta tan sencilla me marcaría para siempre. Me llamo Mauricio Infante y durante más de 15 años he conducido autobuses de larga distancia entre Mérida y Villahermosa. Era 2011, temporada baja, y la mayoría de la gente prefería viajar de día, así que ese turno nocturno me lo asignaron casi como castigo por un intercambio con otro chofer. El plan era salir de Mérida a las 22, cruzar Campeche y alcanzar Villahermosa antes del amanecer para reportar unidad limpia y regresar vacío al mediodía siguiente. Conocía cada curva, cada señal, incluso los baches que nunca parchaban, pero esa noche algo iba a quebrar la rutina. A eso de la 1 de la mañana ya habíamos dejado atrás Champotón. Llevaba solo 18 pasajeros, casi todos dormidos, la carretera federal se extendía como una cinta negra brillante bajo la luz tenue de los faros, y el monte yucateco se amontonaba a los costados, húmedo, espeso. Con ese olor a salitre y tierra que se cuela incluso por las ventanillas cerradas. Me mantenía alerta con café frío y la radio en volumen bajo. La señal de FM empezó a crujir hasta perderse en estática y me quedé en silencio con el murmullo del motor como único compañero. Era común allí, no le di importancia. Kilómetro 158, el tramo más solitario antes de la desviación a Sabancuy. El aire acondicionado marcaba 22 grados y sin embargo sentí un escalofrío en la nuca. Vi por el espejo retrovisor que un par de luces interiores parpadeaban, nada grave, quizá un falso contacto. Segundos después los faros delanteros iluminaron algo tendido sobre el pavimento. Instintivamente pisé el freno, la carrocería vibró mientras sujetaba el volante y el autobús se detuvo con un chirrido seco que arrancó a los pasajeros de su sueño. Frente a nosotros yacía un caballo oscuro, patas rígidas, sin rastro de sangre, como si hubiera caído muerto del cielo. Detuve el motor para no sobrecalentarlo y encendí las intermitentes. Mientras evaluaba cómo rodear aquel obstáculo percibí movimiento en la maleza, algo grande que se ocultaba entre los troncos retorcidos. No quise bajar, era zona de monte denso y yo estaba solo. Arranqué de nuevo, di un ligero volantazo y logré pasar apenas rozando la línea amarilla. Aún no sabía que aquel animal muerto era apenas la antesala. No habían pasado 2 minutos cuando el tablero se iluminó con la alarma de la puerta del equipaje, iluminación roja intermitente que exigía detenerse. Frené con cuidado, coloqué neutral y activé el freno de mano. El autobús quedó en silencio absoluto en medio de una penumbra húmeda. Me puse el chaleco fluorescente, introduje el pasador de seguridad en la puerta delantera para que nadie bajara y caminé por el pasillo hacia la escotilla trasera para asomarme por la ventana posterior. El compartimento de equipaje estaba abierto, colgando como una boca desencajada, sin ruidos, sin señales de robo. Cuando regresé a mi asiento, la ventana panorámica reflejó algo que no era mío, sombras arqueadas, largas, colocadas a 3 metros de la carrocería, casi humanas, aunque demasiado delgadas. Respiré hondo, miré fijamente, pero ya no estaban. Debía cerrar ese compartimento antes de dañarlo con el vaivén, así que me armé de valor, bajé por la escalerilla y pisé el asfalto caliente que aún conservaba el calor del día. El monte exhalaba un vapor denso. La linterna de mano apenas cortaba la neblina baja. Caminé hasta la compuerta lateral, la alcé con un golpe y la aseguré con el pestillo. Al enderezarme escuché pasos rápidos sobre gravilla, volteé apenas a tiempo para ver algo cruzar de izquierda a derecha, con zancadas demasiado largas, piel grisácea que relucía bajo la luz fría de la linterna. Regresé al volante, las manos me temblaban. Engrané primera y avancé sin parar. A los pocos kilómetros, en la pantalla central del bus apareció un mensaje del sistema GPS, señal perdida. Jamás lo había visto. Me repuse, comprobé retrovisor, todos los rostros seguían dormidos salvo el de un hombre mayor que viajaba en la 5ª fila. Sus ojos se clavaron en los míos como si supiera lo que ocurría. No dijo nada, simplemente negó con la cabeza muy despacio, gesto de advertencia que no entendí.
El asfalto empezó a humedecerse con una bruma que brotaba del suelo. Eso no era niebla común, era pesada, casi gelatinosa, se pegaba al parabrisas formando remolinos. Encendí los limpiaparabrisas, de poco sirvió. El entorno desapareció, el autobús avanzaba dentro de un túnel blanco donde la luz propia rebotaba y volvía, encandilando. Reduje la velocidad a 40, luces altas, alerta total. Entonces escuché el golpe, un puñetazo metálico en la puerta del conductor. Me giré, nada. Otro golpe, ahora en la parte trasera, luego en el costado opuesto, y la estructura entera vibró como si algo la rodeara corriendo y golpeara con la palma abierta. El sonido ascendía de tono, cada impacto más cercano al techo. No podía detenerme, apreté el acelerador aún sin ver. La bruma se volvió rojiza, como iluminada por un foco distante. Súbitamente la radio muerta escupió un alarido, una voz femenina distorsionada que repetía una palabra incomprensible, quizá maya, quizá náhuatl, un chasquido ahogado que terminó en sollozo. El anciano se levantó tambaleante y llegó hasta la cabina, su voz era apenas un murmullo, no abras, siga, no abra. Lo empujé suavemente de vuelta a su asiento, temía que cundiera el pánico y no podía perder el control. Kilómetro 172, el pavimento recuperó la visibilidad de golpe, como si hubiéramos atravesado un portal. El tablero dejó de parpadear, la bruma quedó atrás, pero frente a nosotros apareció una silueta femenina, parada justo sobre la línea central. Frenar habría sido inútil, girar también, así que cerré los ojos un instante, esperando el impacto. Nada. El autobús atravesó la figura, un crujido como hielo resquebrajándose llenó la cabina y la temperatura descendió a un nivel que empañó todos los vidrios. El aliento de los pasajeros se dibujó en nubes blancas, algunos despertaron tosiendo por el frío repentino. Al mirar el espejo otra vez vi que la mujer seguía allí, ahora sentada en la escalera central, cabeza gacha, cabello enmarañado cubriéndole la cara. No entiendo cómo había entrado. Mi primera reacción fue frenar, pero la respiración de la señora de la 112B se detuvo con un gemido. Sus pulmones parecieron expulsar un aire negro que se condensó en hilillos pegajosos y se deslizó por el pasillo hacia aquella intrusa. El anciano gritó algo que sonó a oración, le pedí que se calmara, pero él alzó un rosario tembloroso y lo señaló a la figura, sin palabras, como si eso bastara. De pronto todos los compartimentos superiores se abrieron simultáneos, vómito de maletas y chamarras que cayeron sobre los pasajeros, creando caos y golpes. Ignoré las quejas, debía sacar a esa cosa. Quise levantarme y la puerta de la cabina se cerró sola, bloqueándome. El autobús se aceleró por sí mismo hasta los 90 kilómetros por hora, mis pies, clavados al piso, apenas tocaban los pedales. Yo no conducía más. El motor rugía, los faros iluminaban curvas imposibles, asfalto que se retorcía como serpiente, señalética que aparecía en un idioma desconocido. Sentí que las llantas dejaban de rodar sobre algo sólido, levitábamos a centímetros del camino mientras la velocidad subía. El timón giraba lentamente por su cuenta, siempre al centro, corrigiendo. La mujer levantó la cabeza, sus ojos eran dos huecos, como cavidades de arcilla húmeda, de ellas brotaba un líquido espeso que escurría y dejaba un rastro sobre los escalones, manchando alfombra y zapatillas. Al tocar suelo aquel fluido se convertía en insectos diminutos que corrían bajo los asientos. Volví a concentrarme en el parabrisas, no había carretera, avanzábamos sobre una llanura ceniza iluminada por un resplandor que no tenía origen. En la distancia, centenares de figuras flacas nos observaban, agazapadas. Cada golpe en la carrocería regresó, cientos de puños invisibles pidiendo entrar. El anciano forcejeó con la puerta del autobús, gritó nombres de santos que nunca había escuchado y finalmente se desplomó, las venas de su cuello marcadas por dentro, como si algo lo estrangulara desde el esófago. Mi instinto se rebeló, debía retomar el control. Coloqué ambas manos en el volante, recité la rutina mecánica de arranque como un mantra y giré la llave de encendido otra vez. El sistema se reinició con destellos, la pantalla del tablero titiló y de pronto mostró el logo de la marca, emerger en azul, como si hubiéramos apagado y encendido en pleno viaje. Las ruedas volvieron a sentir el asfalto,
la inercia me empujó hacia el frente al recuperar fricción real. Vi la salida a Ciudad del Carmen a escasos 100 metros y desvié, escapando del carril principal. El autobús recobró su peso normal, la gravedad nos ancló. La figura ya no estaba. El aire se calentó tanto que los cristales sudaron. Miré a los pasajeros, algunos lloraban, otros seguían dormidos como hipnotizados, el anciano respiraba con dificultad en el suelo. Me detuve en la primera gasolinera iluminada. Bajé la puerta y, uno por uno, saqué a las personas, contándolos, revisando que nadie quedara atrapado. Éramos 19, 18 pasajeros y yo. Casi no lo noto, pero debía ser 20 incluyendo al anciano. Corrí dentro, su cuerpo seguía allí, pero en sus manos apretaba el rosario roto y una cadenita que no era suya, larga, oxidada, con un dije de herradura. Sobre el pecho, una marca circular, como herradura incandescente, aún humeante. Llamé a ambulancias, a la Guardia Nacional, al coordinador de mi línea, relaté lo ocurrido de forma simple: animal muerto, frenazo, pasajero infartado, fin. Nadie preguntó más. Nos retuvieron hasta las 7 de la mañana para peritajes. El acta oficial dice que una falla eléctrica provocó alucinaciones por inhalación de gases de batería. No me creen, ni falta que hace, nunca regresé al turno nocturno, pedí rutas diurnas y, cuando puedo, conduzco microbuses urbanos llenos de ruido y semáforos cada 2 cuadras. Aún paso por el kilómetro 158 a plena luz y no hay señal del caballo ni de la neblina rojiza. Sin embargo, una vez, al girar la cabeza, vi una mujer entre los matorrales. Parecía esperar un autobús que nunca va a detenerse. Cada noche, antes de dormir, escucho golpes en la pared, golpes secos, acompasados, idénticos a los que retumbaron en la carrocería aquella madrugada. Sé que un día cesarán, quizá cuando me toque volver a manejar por la comarca oscura en la hora en que el monte respira y la carretera deja de ser de concreto para transformarse en lengua de sombras. Hasta entonces sigo contando pasajeros, siempre temo que sobre uno. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.